Versículo 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este es uno de los textos más mal interpretados de todo el Nuevo Testamento. Muchas personas, cuando leen este versículo, lo hacen fuera de su contexto y entienden que Pablo está hablando del cielo. Y aún en algunos funerales se usa ese texto para decir: ahora el hermano está viendo cosas que ojo no vio, ni oído yo, porque son las que Dios ha preparado para los que le aman. No, hermanos, Pablo está hablando aquí de esa sabiduría de Dios, esa sabiduría de Dios que se evidencia en el Evangelio, esa sabiduría de Dios en la que Él vence perdiendo, esa sabiduría de Dios en la que Él envía a Jesucristo, un judío que parecía común y corriente, y a través de ese Cristo Dios salvó a los pecadores. Esas son las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Nadie hubiese podido descubrir este plan de salvación usando únicamente su intelecto. Dios tenía que revelarnos eso. Por eso Pablo dice en el versículo 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios nos reveló su sabiduría a través de su palabra, por medio de su Espíritu. Nosotros debemos administrar los misterios de Dios. ¿Y eso qué significa? Bueno, nosotros hemos dicho muchas veces desde este púlpito que la palabra misterio, cuando se usa en el Nuevo Testamento, no se usa para referirse a algo misterioso en el sentido en que nosotros solemos usar la palabra. La palabra misterio se usa en el Nuevo Testamento para referirse a ese conjunto de verdades que nosotros de ninguna manera podríamos descubrir por nosotros mismos. Son verdades que solo podemos conocer por revelación de Dios. Y en el contexto de 1 Corintios, nosotros sabemos que Pablo se está refiriendo al Evangelio. Él ha venido hablando del Evangelio de la cruz. De hecho, noten en el capítulo 2 que estudiamos la semana pasada, dice en el versículo 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios preparó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora escuchen: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué es entonces lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está diciendo que el Evangelio, ese plan que Dios diseñó para salvar a los pecadores a través de la encarnación, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese plan de salvación, ningún hombre lo habría podido descubrir por sí mismo. No importa qué tan inteligente sea, no importa qué tan agudo mentalmente y educada esta persona pueda llegar a ser, nadie puede descubrir el Evangelio. Dios tiene que revelarlo. Y es ese mensaje del Evangelio el que Dios nos ha encargado a los pastores, a los ministros, a sus siervos, que nosotros proclamemos. Noten el capítulo 2, versículos 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice Pablo, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ustedes recordarán cómo los griegos eran tan amantes de la buena oratoria, tan amantes de la filosofía. Les encantaba escuchar un buen proceso de argumentación. Y Pablo dice: yo no fui a vosotros queriendo impresionarlos con mi oratoria, queriendo impresionarlos con mi elocuencia, porque yo sé que ni mi oratoria ni mi elocuencia puede salvar a ningún pecador. Dice Pablo en el versículo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo predicaba el Evangelio de Jesucristo. Eso no quiere decir que todos los sermones de Pablo eran evangelísticos, en el sentido de que siempre tenían el propósito de presentar el Evangelio a los incrédulos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que no importa el tema que él estuviera exponiendo, el tema que él estuviera predicando, él siempre lo hacía a la luz de eso que pasó hace 2000 años en la cruz del Calvario.